Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día, cuando en la iglesia celebramos la gran solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Nos encomendamos a su patrocinio e intercesión a la hora de acercarnos al Evangelio que nos ilumina en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos alegramos con esta fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. De modo especial, el Evangelio destaca la misión del apóstol Pedro. Estamos hablando de la fundación de la iglesia. Cuando hablamos del apóstol Pedro, estamos hablando del primer papa de la Iglesia Católica. Estamos hablando de aquel que recibió de Jesucristo la autoridad de atar y desatar en la tierra con efectos para la eternidad, para el cielo. Jesús le dio a Pedro la autoridad de perdonar pecados, y los pecados que sean perdonados en esta tierra quedan perdonados en el cielo. Los que no perdones no quedan perdonados. Y del apóstol Pedro recibimos esa herencia, la herencia de los obispos, la herencia del sacerdocio. Recibimos esa autoridad para atar y desatar. Autoridad absoluta y suprema la tiene su santidad el Papa Francisco. A esa iglesia pertenecemos, a esa iglesia que Jesucristo fundó en el apóstol Pedro, declarándolo roca y dándole las llaves del reino. Que seguro me siento de estar siguiendo a Jesucristo al pertenecer a la Iglesia Católica, al amar y escuchar con atención el mensaje del Papa Francisco. Discúlpenmelo los que lo critican, discúlpenmelo por favor. Es un hombre espontáneo, es un hombre de corazón transparente, que no oculta, que es libre. Si yo tengo que definir quién es el Papa Francisco, es un hombre libre. Y una persona libre lo es porque el Espíritu Santo le ha dado libertad. Y una persona libre en el Espíritu es terrible. Terrible en el sentido bueno de la palabra. Como era terrible la presencia de Dios en el Sinaí cuando el monte humeaba. El pueblo de Israel dijo: Moisés, habla con Dios más lejitos, que ya no vuelva a bajar la presencia porque casi morimos. La presencia tan fuerte casi hacía morir al pueblo. El Papa Francisco tiene una presencia fuerte del Espíritu Santo
y está causando toda una revolución, todo un cambio en la iglesia, en la administración de los bienes de la iglesia, en la responsabilidad de la iglesia. El Papa Francisco es un hombre de Dios. Se equivoca, como todo hombre, pero no en materia de fe y de costumbres. Ahí él no se equivoca. Ahí está respaldado por el Espíritu Santo. Cuando el Papa emite alguna decisión papal con la autoridad papal, le obedecemos. Cuando da una opinión en un avión, en una entrevista, sin preparar, sin saber qué le iban a preguntar, se puede equivocar. Y después con humildad se puede retractar y decir, lo siento, hago una corrección. Si los consejeros del Papa le dicen, su santidad, usted se equivocó en esa entrevista, entonces él puede pedir disculpas y entonces corregirse. Pero no fallará en la guía de la iglesia hacia el cielo. Yo estoy seguro que no. Yo estoy seguro que Jesucristo cumplirá su promesa de que las puertas del abismo no prevalecerán sobre la iglesia. Gracias al apóstol Pedro, gracias a más de 256 sucesores del apóstol Pedro hasta el día de hoy. Y gracias a Dios por el apóstol Pablo, cada uno tan importante, lo que son los carismas. Pedro y Pablo son llamados las dos columnas de la iglesia, las dos columnas que sostienen la iglesia. ¿Y por qué? Pedro, por todo lo que ya he dicho, su autoridad como pontífice, y Pablo como la punta de la lanza que abre el camino de la evangelización entre los gentiles. Ese es el apóstol Pablo. El resto de los discípulos de los apóstoles tenían una mentalidad judaizante. El evangelio, la buena noticia, la salvación es para los judíos, para los descendientes de Abraham. De ahí en adelante ya no. Eso entendían los judíos, empezando por Pedro y los demás apóstoles. Pero Pablo sintió un llamado en su corazón y empezó a predicarle a los paganos, y que los paganos empiezan a convertirse y a bautizarse y empiezan a recibir el Espíritu Santo, y Dios empieza a usar a Pablo con carismas de sanación, y la gente empieza a creer en el Dios que Pablo anuncia. Gracias al bendito Pablo, gracias a que Él dio la batalla por nosotros los gentiles, porque todo el que no es de raza judía es un gentil. Tú y yo no mereceríamos ser cristianos si Pablo no hubiese convencido a la iglesia de que el camino eran los cristianos, que el camino, el horizonte de la iglesia estaba más allá de las fronteras de Israel, estaba en lo largo y ancho del Imperio Romano, y estaba más allá de las fronteras del Imperio Romano. Gracias a eso, los evangelizadores llegaron a América, nos trajeron la palabra. Hoy tú y yo amamos a Jesucristo gracias a la visión, gracias a ese Pablo visionario, a ese Pablo intrépido, a ese Pablo decidido a llevar la buena noticia por el mundo entero. Roguemos hoy al apóstol Pedro y Pablo que intercedan por la iglesia, que tambalea, que se siente sacudida, cómo no, por muchos escándalos, por mucha deserción de católicos, por una cantidad de circunstancias que nos torna débiles en esta época como iglesia, pero que no se vendrá abajo. Esta iglesia no caerá. Esta iglesia se puede sentir estremecida, pero no derribada. Esta iglesia puede ser atacada, pero no destruida, porque Jesucristo lo prometió. Y dice el Señor, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Te daré las llaves del reino, y lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. El apóstol Pedro
y sus sucesores tienen la autoridad, la llave del reino de los cielos, desde la cátedra papal, es decir, desde la silla donde se sienta el Papa en su catedral para guiar al mundo, para guiar al rebaño. La Iglesia seguirá adelante, se los aseguro. En todas las épocas de la Iglesia ha llegado la noticia de un antipapa, ha llegado la noticia de la Iglesia ya se está siendo destruida, ya llega el fin del mundo. Ha pasado en todas las épocas porque no debía pasar en esta época, pero la Iglesia sigue adelante, porque Dios sostiene la Iglesia, porque Dios la ha cimentado en fuertes columnas, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. La gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.